Buenas noches para los del cibercolegio, para mi familia. Este es un proyecto de cátedra institucional, es la actividad 6, ¿vale? Aquí vamos a hablar un poquito de lo que se aprendió durante todo el proyecto de cátedra constitucional. Entonces, pues nada, empezamos. Listo, durante el proyecto de cátedra institucional vimos un poquitico lo que era la Constitución. Entonces en base a esto se elaboraron varias preguntas. Por ejemplo, tenemos qué es la Constitución política, ¿sí? Tenemos qué derechos promulga la Constitución para nosotros como ciudadanos, ¿vale? Tenemos cuáles son los derechos y deberes de acuerdo a la Constitución política, cómo está organizado el Estado, ¿sí? Tenemos cuáles son los órganos de control que existen en Colombia, cómo nosotros podemos ser ciudadanos activos y cómo las personas viven y ejercen pues la ciudadanía. ¿Listo? Entonces vamos a tocar punto por punto de una manera muy breve, ¿vale? Entonces, empezando un poquitico por la Constitución política, la que nos rige ahorita, la Carta Magna de las leyes aquí en Colombia, es la Constitución del 91. Esta, hablando un poquitico de la historia de esta, pues nace como necesidad de reformar la que había antes, para también como dejar claro que Colombia es un estado social, de derecho, y que va en pro democrático, y que va en pro precisamente pues a los derechos fundamentales, ¿vale? Entonces en 1991 pues se firmó pues la Constitución política, una reforma que hubo muy grande respecto a la Constitución anterior, ¿vale? Gracias a esto pues también digamos que se logró disminuir mucho llamémoslo así, el ataque a las minorías, ¿sí? Ya como sean los indígenas, bueno, cualquier etnia colombiana, también así como los afroamericanos, etcétera, ¿vale? Sí es verdad que a pesar de que tenemos esto, pues no todo el mundo la cumple. Entonces obviamente por eso se sigue viendo la violencia que tenemos pues tan marcada en nuestra historia en Colombia. Continuamos un poquitico entonces. Tenemos la pregunta entonces que dice: ¿qué derechos promulga la Constitución para ti como ciudadano? Yo anoté de varios artículos los que me parecen para mí más importantes. Tenemos el derecho a gozar de un ambiente sano, ¿vale? Este viene del artículo 79. Este nos habla básicamente pues de que tenemos el derecho de gozar de un ambiente sano no solo en la parte ambiental, sino también en la parte social. El hecho de que nos respeten, de nosotros poder convivir con los demás ciudadanos tranquilamente, con nuestros vecinos, etcétera, ¿vale? Ese es un derecho que tenemos. Otro derecho que tenemos es el derecho a la información, ¿vale? Un derecho que si bien es cierto que a pesar de que esté en el artículo, pues es un derecho que no está para todos por igual, ¿sí? Tenemos que, pues obviamente las poblaciones de bajos recursos pues van a tener una educación, si bien es cierto, por ley, pero va a ser una educación más baja que la que da un colegio privado, ¿sí? Esta es como una diferencia entre este derecho a la información, que si bien es cierto que lo dan, digamos que se cumple muy por encima, esto por así decirlo. Tenemos la participación en asuntos ambientales. Nosotros tenemos el derecho a que digamos que siempre que se va a hacer algo, ya sea en este sector, digamos que afecte precisamente a un lago en específico, nosotros tenemos el derecho a participar directamente sí, pues en las decisiones políticas que se tomen a cabo, porque esto va a ser algo que afecte directamente a nuestro ambiente, ¿vale? Y ya por último, así también tenemos el derecho pues a la participación, que me parece uno de los derechos más importantes, así como de los deberes más importantes. Nosotros como ciudadanos tenemos el derecho a participar a nivel político, ¿vale? Por medio del voto, del plebiscito, del cabildo abierto, el referendo, consulta popular, así como por medio de los salones, de las juntas de acción comunal. Así también podemos ejercer ese derecho a participar en decisiones políticas de nuestro país, ya que este es un país democrático en el cual las decisiones se supone que las toma el pueblo, ¿vale? Entonces es muy importante, pienso yo, recalcar aquí que conocer nuestros derechos es fundamental, porque si no conocemos nuestros derechos es muy difícil poder exigirlos. Muchas veces la gente se queja precisamente de que bueno, que vulneran nuestros derechos, que siempre los están los mismos por encima, pero nosotros no somos capaces de siquiera informarnos qué es lo que nos rige, ¿sí? qué derechos nos están vulnerando, ¿vale? Entonces me parece algo fundamental, y todo esto se encuentra pues en la Constitución del 91, que es la que nos rige, ¿vale? Continuamos entonces.
Tenemos entonces cuáles son los derechos y deberes que tenemos de acuerdo a la Constitución Política nosotros como ciudadanos. Aquí pues tenemos, tomando de los más importantes, tenemos por ejemplo el respetar los derechos de los demás, ¿vale? Así como nosotros tenemos derecho a que nos respeten, a que tengamos un buen trato, a que tengamos familia, etcétera. Nosotros también debemos respetar ese derecho ajeno, así como no abusar de los nuestros. Muchas veces a nivel jurídico pues se abusa precisamente del derecho de uno para por debajear a otra persona, ¿vale? Y así tomando digamos como los más importantes, obrar conforme al principio de la solidaridad, tenemos respetar y apoyar a las autoridades democráticas, ¿vale? Defender, difundir los derechos humanos, ¿vale? Recordemos que la Constitución del 91 pues se caracteriza mucho porque se basa mucho en los derechos humanos, ¿sí? Que proclamó la ONU, no me acuerdo bien el año, pero siempre la idea es proteger y promulgar esos derechos fundamentales del ser humano, ¿no? Derecho a la vida, el derecho a vivir sanamente, al derecho de casarse, de tener una familia, de tener un hogar, un techo, ¿vale? Todos esos derechos entran dentro de los derechos humanos y de los derechos fundamentales que tenemos en la Constitución Política. Algo así, de pronto también importante, podemos coger aquí, colaborar con el buen funcionamiento de la administración de la justicia. Muchas veces nosotros vemos actos injustos y los dejamos pasar precisamente pues por simplemente pereza o cosas así. Uno de nuestros deberes también, no solo de un derecho, sino un deber, es que nosotros si vemos algo injusto, gracias a la Constitución podemos denunciarlo, ¿vale? Y de esta manera no permitir que se siga abusando pues, de esos derechos, ya sea que no sea nosotros, sino cualquier otra persona. Continuamos entonces, ya para terminar, tenemos cómo está organizado el Estado. El Estado en sí se divide de diferentes cosas, son tres principalmente. Tenemos los poderes, que tenemos tres poderes, ya los voy a explicar. Y aparte tenemos organismos de control y la organización electoral. Entonces dentro de la organización del Estado tenemos tres poderes. Tenemos la rama ejecutiva, la legislativa y la judicial. La ejecutiva es donde, pues digamos que el primer representante es el presidente, que eso lo elegimos por voto, ¿vale? Debajo de él pues sigue el vicepresidente y están todos los ministros que dirigen el Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación, Ministerio de Hacienda, diferentes ministerios que son los que se encargan de usar nuestros impuestos precisamente para utilizarlos en favor al pueblo, ¿vale? Eso, la rama ejecutiva. En la rama legislativa tenemos todo lo que viene a ser el Senado, con sus senadores, Cámara de Representantes, con sus representantes, que estos también se eligen por voto popular cada 8 años, ¿vale? Estos se eligen cada 8 años. Nosotros tenemos el derecho pues, a elegir un representante, precisamente a nivel político, para que él ore por nosotros, por decirlo así, para que él hable en nuestra voz. Y tenemos la rama judicial, ¿qué es lo que hace? Esta verifica o digamos que vigila o castiga a quienes no cumplan la Constitución como tal, ¿sí? De esto se encarga cada rama, ¿vale? Entonces continuamos, tenemos dentro de cómo se organiza el Estado, pues tenemos también los órganos de control, ¿vale? Tenemos los organismos de control del Estado colombiano, tenemos la Contraloría. Esta se encarga precisamente de vigilar que los recursos que se destinan a los ministerios pues no sean utilizados de otra manera, que no haya corrupción, ¿vale? Sin embargo, pues obviamente también se puede generar corrupción dentro de la Contraloría, ¿vale? Tenemos también la Defensoría del Pueblo, que esta vigila directamente los derechos fundamentales de las personas y esta ayuda a protegerlos tanto a nivel judicial como a nivel de promulgarlos para que la gente conozca sus derechos. Esto se encarga la Defensoría del Pueblo. Y por último tenemos la Procuraduría de la Nación, ¿vale? Aparte de esto, pues tenemos organismos, la organización electoral, tenemos la Registraduría Nacional del Estado Civil, que esta se encarga pues de darle una identificación a cada ciudadano y en base a esto pues llevar un registro, ¿sí? Ya sea por el tema de votaciones, ya sea que hagan actos de injusticias o queda también registrado. Esto se encarga la Registraduría Nacional, así como también... ¿Listo? Tuve que cambiar de celular, se cortó la grabación y pues yo seguí la exposición, pero bueno, íbamos por la organización electoral, donde tenemos la Registraduría Nacional del Estado Civil, que esta se encarga precisamente de identificar a cada ciudadano
así como llevar un registro, pues respecto a lo que hagan mal y lo que hagan bien, los votos que han hecho, etcétera, ¿listo? Y tenemos el Consejo Nacional Electoral, que este ya se encarga directamente de vigilar a los partidos políticos, ¿vale? De que no cometan fraudes en las elecciones o en la manera de que ejercen sus, sí, pues digamos que sus métodos, que todo siga la Constitución como tal. Bueno, continuamos. Entonces, ya para terminar rápidamente, tenemos el cómo ser un ciudadano activo, ¿vale? ¿Cómo ser un ciudadano activo? Realmente para esto sí tenemos que investigar un poquito, leer por lo menos gran parte de la Constitución, conocer nuestros derechos y deberes. Uno de los principales es, por ejemplo, participar a nivel político. Si nosotros conocemos este derecho, pues sabemos que esto nos afecta directamente a nosotros. Las decisiones políticas que se tomen en nuestro país nos afectan directamente. Conociendo esto, pues es importante el votar, ¿vale? El hacer parte de los referendos, del cabildo abierto, del consejo popular, ¿sí? Tenemos las juntas de acción comunal, precisamente por ahí podemos nosotros contribuir o tomar decisión política, precisamente porque este es un país democrático. De eso se trata, de que nosotros como ciudadanos, como pueblo, tomemos las decisiones en pro del pueblo, ¿vale? Esa es una de las cosas. En caso de que hagamos un acto de injusticia, por ejemplo, ya no necesariamente tiene que ser violencia física, puede ser violencia psicológica, puede ser acoso, puede ser lo que sea. Esto es importante denunciarlo, porque así hacemos respetar nuestros derechos y deberes, ¿vale? Y ya para terminar, pues obviamente digamos que comportarnos en sociedad, ¿vale? Nosotros, precisamente, aparte de ser un Estado democrático, el Estado colombiano, si nosotros no nos ayudamos por la historia que tenemos de corrupción y violencia, si no nos comportamos como una sociedad y miramos cómo crecer como pueblo, ¿sí? Como pueblo colombiano, pues va a ser muy difícil que unos políticos lo hagan por nosotros, ¿vale? Y ya para terminar entonces la exposición, entonces tenemos también cómo las personas viven y ejercen la ciudadanía, ¿listo? Que es un poquitico respondiendo también a la pregunta anterior, aparte de conocer nuestros derechos y deberes, esto se va un poquitico más a la parte humana. Si nosotros mismos no somos los que cuidamos nuestro entorno, los que respetamos a nuestros vecinos, los que aprendemos a vivir en una sociedad, pues nadie lo va a hacer por nosotros, ¿vale? Esto va mucho también formado desde los valores de casa, que por lo general los colombianos sí se caracterizan mucho en eso, sobre todo la madre colombiana, pero es muy bueno saber que esta ciudadanía pues se ejerce obviamente desde el respeto, desde la tolerancia, desde el saber vivir en sociedad y ayudarnos como sociedad, ¿listo? Pues no siendo más, esta vendría a ser la exposición, qué lástima que se haya cortado, era un poquitico más extensa, pero bueno, ¿alguna opinión de pronto respecto a lo que vimos hoy? No, pues muy interesante todo lo que nos compartes porque hacemos conciencia que realmente como ciudadanos nos falta mucho, sobre todo en la formación. Muchas de las cosas que tú compartiste hoy para mí son nuevas, increíblemente, después de tantos años. Pero este último punto me parece clave porque realmente depende de nosotros como personas que seamos activas como ciudadanos, desarrollando proyectos, desarrollando muchas cosas que generen apoyo a la comunidad, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Vale, mucho gusto, mucho. Pues a mí me pareció una gran exposición, ya que pues, lo hace abrir a uno los ojos en muchos aspectos sociales en los que uno cree que está haciendo las cosas de la mejor manera, pero a veces hace falta dar un poco más, como ofrecer un extra para hacer mejorar más la comunidad y la cultura del país. Gracias mucho. Ulis, ¿tienes algún comentario al respecto? Pues estuvo muy chévere la exposición. Siento que aprendí cosas que todavía no he aprendido y pues aprenderé más adelante. Y que todo estuvo muy chévere. Vale, mami. Gracias. Bueno, no es más. Que tengan una feliz noche y este fue el punto número 6 del proyecto de cátedra constitucional. Sí.